El sonido del vaso estrellándose contra el suelo rompió el silencio de aquella tarde. No fue un accidente. Lo vi en sus ojos antes de que lo hiciera. Esa mirada fría que había aprendido a reconocer con el tiempo. Mi yerno recogió los pedazos sin mirarme y murmuró algo que fingí no escuchar. Pero lo escuché. Cada palabra. Busqué a mi hija con la mirada. Estaba junto a la ventana, dándome la espalda, como si el jardín fuera más importante que lo que acababa de ocurrir. No se movió, no habló, no respiró más fuerte. Simplemente dejó que el momento pasara como quien deja pasar una nube oscura esperando que no llueva. Ese gesto diminuto, esa indiferencia calculada, me dolió más que cualquier insulto, porque en ese instante comprendí algo que había negado durante años. Mi hija había elegido bando y yo no estaba en él. Me puse de pie con lentitud, no por debilidad, sino por dignidad. Tomé mi bolso del perchero, acaricié las llaves dentro del bolsillo de mi abrigo y caminé hacia la puerta principal. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. El eco de mis pasos fue la única despedida que recibí. La brisa nocturna me envolvió como un abrazo inesperado. Caminé sin destino por calles que conocía de memoria, dejando que el ritmo de mis pisadas marcara el compás de mis pensamientos desordenados. A mis 64 años, jamás imaginé encontrarme así, vagando en la oscuridad como una extraña en mi propia vida. Los recuerdos empezaron a brotar sin permiso. Recordé aquella mesa de madera donde extendimos los planos de esa casa, cuando todavía era solo un sueño dibujado en papel. Recordé el día en que entregué mis ahorros de toda una vida con una sonrisa genuina, convencida de que estaba sembrando futuro para mi hija. Nunca sospeché que también estaba cavando mi propio exilio. Encontré refugio en una banca de piedra bajo un farol tenue. Me senté pesadamente y dejé que la noche me envolviera. Pensé en Rodrigo, mi yerno, en su manera de ocupar espacios que no le pertenecían, en cómo había transformado la casa en su territorio personal. Pensé en mi hija Valentina, en su silencio cómplice, en cómo había aprendido a mirar hacia otro lado cada vez que yo necesitaba que me viera. No era la primera ofensa, solo era la más evidente. Antes hubo susurros en pasillos, puertas que se cerraban cuando yo aparecía, conversaciones que morían apenas entraba a una habitación. Yo había aprendido a encogerme para no molestar, a ocupar el menor espacio posible, a convertirme en sombra dentro de paredes que yo misma había ayudado a levantar. Saqué el teléfono y miré la pantalla vacía. Ni una llamada, ni un mensaje. El reloj marcaba casi medianoche, pero yo no sentía sueño. Sentía algo completamente distinto, una especie de claridad helada que se acomodaba en mi pecho como una decisión pendiente. Me incorporé del banco y caminé hacia el antiguo edificio donde había vivido antes de mudarme con ellos. El portero nocturno me reconoció y me dejó entrar sin hacer preguntas. Subí las escaleras despacio y me senté en el rellano del tercer piso, donde alguna vez tuve mi propio espacio, mi propia paz. Esa noche dormí poco, sentada contra la pared fría con el abrigo como única manta, pero no dormí mal. Soñé con la mujer que fui antes de aprender que el amor maternal podía convertirse en jaula. Al amanecer salí nuevamente a las calles con el cuerpo agotado pero la mente despierta. Compré un café en un local pequeño y lo bebí observando el despertar de la ciudad. Mientras el vapor subía desde la taza, repasé mentalmente todo lo que sabía. Los documentos, los acuerdos, las firmas que nadie recordaba porque yo jamás las mencionaba. Una sonrisa leve cruzó mi rostro. Quizás Rodrigo pensaba que había ganado al expulsarme silenciosamente de los espacios comunes. Quizás creía que yo desaparecería sin dejar huella,
como el polvo que se barre bajo la alfombra. Lo que no sabía era que, al empujarme hacia la puerta, había despertado algo que dormía hace demasiado tiempo. A veces el silencio no significa derrota, a veces significa preparación. Durante años me convencí de que una madre no lleva registros, que el amor genuino no se mide en sacrificios ni en madrugadas sin descanso. Me aferré a esa creencia como quien se aferra a una tabla en medio del océano, incluso cuando empecé a notar que mi generosidad se había transformado en expectativa para ellos. Ahora, mirando hacia el pasado con ojos nuevos, comprendo que no fue amor lo que me mantuvo callada tanto tiempo. Fue miedo. Miedo a envejecer sola. Miedo a necesitar y no recibir. Miedo a ocupar espacio en una historia que ya no giraba a mi alrededor. Cuando Valentina me pidió ayuda para la cuota inicial de esa casa, no lo pensé dos veces. Tenía ahorros guardados durante décadas, fruto de trabajos adicionales, de pequeñas privaciones constantes. Es temporal, me prometió, solo mientras nos estabilizamos. Yo asentí con ternura y transferí el dinero sin exigir garantías. Creí que estaba invirtiendo en su felicidad. Al principio todo marchaba bien. Rodrigo era cortés, incluso amable. Me llamaba suegrita y me ofrecía ayuda con las compras. Mi hija sonreía más. Yo me sentía tranquila con mi decisión, pero las cosas se fueron torciendo de manera casi imperceptible sin que pudiera señalar un momento exacto. Comenzaron las correcciones sutiles, sugerencias sobre cómo debía expresarme, indicaciones sobre dónde debía ubicarme, recordatorios de cuándo era preferible que me retirara a mi habitación. Recuerdo la primera vez que Rodrigo me hizo sentir verdaderamente incómoda. Fue durante una reunión con sus colegas. Yo compartí una anécdota de mi juventud y él me interrumpió con una risa condescendiente. Historias antiguas, comentó, cosas de otra generación. Los demás rieron. Yo también, por costumbre. Esa noche lloré en silencio, preguntándome en qué momento mi pasado había dejado de importar. Valentina se fue volviendo cada vez más distante. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, respondía que estaba agotada, que el trabajo la consumía. Yo no insistía para no convertirme en una carga adicional. Pensé que si me hacía invisible, todo mejoraría. Me equivoqué profundamente. El silencio no calmó las aguas, las envenenó lentamente. Con el tiempo dejé de opinar, dejé de recibir visitas, dejé de ocupar los espacios comunes. Mi mundo se redujo a 4 paredes y a esos breves momentos de televisión que finalmente también me arrebataron. Hubo señales evidentes que preferí ignorar. Comentarios sobre mi memoria, sobre lo complicado que resultaba convivir conmigo, sobre cómo ya no estaban para ciertos cuidados. Una tarde escuché a Rodrigo decir que la situación se había vuelto insostenible. Mi hija no lo contradijo. Mientras tanto, yo seguía contribuyendo, pagaba cuentas, compraba provisiones, aportaba cuando surgían gastos imprevistos. Nunca solicité reconocimiento ni gratitud. Creí que así se construía una familia. Hoy sé que también así se construye el abuso disfrazado de normalidad. Esa mañana, después de una noche de insomnio productivo, entré a una cafetería pequeña y pedí desayuno completo. Mientras comía, saqué un cuaderno de mi bolso y comencé a escribir. No era un diario personal, era un inventario de verdades. Anoté cada aporte económico, cada fecha aproximada, cada promesa que me hicieron, no para reclamar venganza, sino para recordar, para no volver a minimizar mi propia historia. También escribí algo más profundo. Documenté cómo me había sentido en cada etapa, invisible, prescindible, incómoda en espacios que yo había ayudado a crear.
Al ver todo junto en papel, comprendí que no estaba exagerando. Mi sufrimiento tenía forma concreta, tenía cronología. No era invención de una mujer mayor sensible, era absolutamente real. Cerré el cuaderno y terminé el último sorbo de café. Sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por todo lo perdido. Liberación por lo que estaba a punto de recuperar. Esa tarde tomé una decisión silenciosa. Dejaría de entregar sin condiciones. Dejaría de justificar lo injustificable. Recuperaría, aunque tardíamente, el lugar que me correspondía. No como madre sacrificada, sino como mujer con dignidad intacta. Me levanté de la mesa con la espalda erguida, caminé observando a la gente que pasaba, preguntándome cuántas mujeres de mi generación estarían atravesando situaciones similares. Me prometí a mí misma no volver a callar cuando mi respeto estuviera en juego. Al día siguiente regresé a la casa solo para recoger algunas pertenencias. Entré con cautela, como quien pisa territorio hostil. Valentina estaba en la cocina preparando café. Al verme se quedó inmóvil. «Mamá», susurró, «¿dónde pasaste la noche? Eso no importa ahora. Necesito hablar contigo». Miró nerviosamente hacia el pasillo, verificando que Rodrigo no estuviera cerca, y bajó la voz. «No hagas esto aquí». «¿Aquí dónde?», pregunté. «¿En la casa que ayudé a comprar?». Se mordió el labio inferior. Ese gesto confirmó mis sospechas. Ella sabía perfectamente que lo ocurrido no estaba bien, pero había elegido el camino de menor resistencia, el silencio cómplice. Entré a mi habitación y comencé a empacar lo esencial. Mientras revisaba un cajón antiguo, encontré una carpeta que no recordaba haber visto allí. La abrí sin pensar demasiado. Dentro había copias de documentos importantes, contratos, recibos de transferencias, un acuerdo de compraventa. Reconocí mi firma al instante. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Revisé cada hoja con cuidado. Allí estaba todo. El dinero que yo había aportado, las condiciones pactadas, una cláusula que establecía claramente mis derechos en caso de conflicto, derechos que nunca habían sido anulados. Me senté en la cama con los papeles entre las manos temblorosas. Recordé el día de la firma. Rodrigo había sonreído ampliamente, había dicho que era puro formalismo. Mi hija me había tomado de la mano con ternura. Ahora entendía por qué esos documentos estaban escondidos, pero no destruidos, porque aún tenían poder. Salí de la habitación con la carpeta apretada contra el pecho. ¿Sabías de esto?, le pregunté a Valentina mostrándole los papeles. Se puso pálida instantáneamente. ¿Sabías?, repetí. Asintió lentamente, casi imperceptiblemente. Él dijo que no valía la pena mencionarlo. Confesó con voz quebrada que podía generar problemas. Sentí una oleada de rabia mezclada con claridad absoluta. No era solo silencio lo que había habido, era ocultamiento deliberado. Me escondieron información, dije con voz firme. Me hicieron creer que no tenía nada, que dependía completamente de su buena voluntad. En ese momento, escuchamos la puerta principal. Rodrigo había llegado, nos miró, notó la carpeta en mis manos y frunció el ceño con expresión calculadora. «¿Qué tienes ahí?», preguntó. «La verdad», respondí, «la que creyeron que jamás encontraría». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Yo sentí por primera vez que el equilibrio de poder comenzaba a desplazarse. «Me voy», anuncié. «No hoy, pero pronto. Y no como alguien expulsada, sino como alguien que elige su momento». Durante los días siguientes avancé con determinación. Consulté con un abogado especializado que me explicó mis opciones con claridad. Los documentos eran válidos, los derechos estaban vigentes, había caminos legales que podía recorrer. No improvisé nada, me aconsejó.
Documente todo. Avance con calma pero con firmeza. Asentí. El silencio ya no era sumisión, era estrategia. Una semana después, exactamente a las 9 de la mañana, un representante legal tocó el timbre de aquella casa. Llevaba un portafolios negro y una expresión profesional, de esas que no se conmueven con excusas ni manipulaciones. No estuve presente, pero pude imaginar cada detalle. La sonrisa confiada de Rodrigo desmoronándose al comprender la situación. El rostro de mi hija perdiendo todo color mientras escuchaba las explicaciones legales. Los documentos desplegados sobre la mesa como pruebas irrefutables de una verdad que habían intentado enterrar. Esa mañana mi teléfono vibró incesantemente. No respondí ninguna llamada. No necesitaba escuchar el pánico en tiempo real. Pedí otro café y respiré profundamente, sabiendo que cada sorbo era un recordatorio de que no había improvisado ni un solo paso. Los días posteriores fueron reveladores. Rodrigo intentó desacreditarme públicamente, pero sus argumentos se desmoronaban ante los hechos documentados. Mi hija comenzó a cuestionar verdades que había aceptado ciegamente durante años. Una tarde, finalmente, Valentina vino a buscarme. Tenía el rostro cansado, envejecido prematuramente por el estrés de las últimas semanas. Me equivoqué, admitió con lágrimas en los ojos. Te dejé sola cuando más me necesitabas. No la interrumpí. Dejé que hablara. Tenía miedo, continuó. Miedo de perderlo todo. Y por ese miedo casi te pierdo a ti. La escuché sin dureza, pero sin indulgencia. Las decisiones tienen precio, dije finalmente, y no siempre se paga de inmediato. Las semanas siguientes transformaron la dinámica por completo, no de manera mágica ni instantánea, sino gradual, honesta, trabajada. Mi hija empezó a hablar conmigo nuevamente, a mirarme directamente a los ojos, a preguntar en lugar de asumir. Rodrigo tuvo que enfrentar consecuencias que nunca anticipó. El hombre que creía dominar cada situación descubrió que hay límites que no pueden cruzarse impunemente. Yo también cambié. Dejé de pedir permiso para existir. Dejé de disculparme por ocupar espacio. Si algo me incomodaba, lo expresaba. Si algo me lastimaba, lo nombraba. Descubrí que la honestidad no destruye los vínculos verdaderos, solo expone los falsos. Ahora, cuando la casa queda en silencio al final del día, ya no siento ese vacío que antes me oprimía el pecho. El silencio dejó de ser castigo y se convirtió en refugio merecido. Me preparo una infusión caliente, me siento en la sala sin pedir autorización a nadie y dejo que la noche caiga suavemente sobre mis hombros. A mis 64 años aprendí algo que nadie me enseñó cuando era joven. La paz no se hereda ni se recibe como regalo. Se construye con decisiones difíciles, generalmente después de atravesar tormentas que parecían interminables. Durante mucho tiempo creí que el amor maternal exigía sacrificio constante, que envejecer significaba aceptar pasivamente que otros tomaran decisiones por mí. Nadie me lo dijo explícitamente, pero la vida se encargó de insinuarlo con gestos sutiles, con silencios incómodos, con expectativas no verbalizadas. Hoy comprendo que ese miedo a la soledad me estaba costando algo mucho más valioso que la compañía. Me estaba costando mi dignidad. Cuando recuerdo aquella tarde del vaso roto, la mirada distante de mi hija, el desprecio normalizado de mi yerno, ya no siento vergüenza, siento claridad absoluta, porque ese fue el instante exacto en que algo despertó dentro de mí. No fue rabia inmediata, fue algo más profundo y duradero, la certeza de que no podía continuar existiendo como si estorbara. Salir de esa casa en silencio fue el primer acto de amor genuino hacia mí misma. No grité, no supliqué, no negocié migajas de respeto.
Simplemente me levanté y me fui. Y aunque en ese momento sentí que el mundo se derrumbaba, hoy sé que fue el instante en que dejé de encogerme para que otros pudieran sentirse más grandes. Si esta historia resuena contigo de alguna manera, quiero que sepas algo fundamental. No estás exagerando. No estás siendo demasiado sensible. No estás imaginando cosas donde no existen. Cuando el respeto se pierde, el alma lo percibe mucho antes que la razón pueda procesarlo. Quizás tú también has callado para evitar conflictos. Quizás has desviado la mirada para no provocar discusiones. Quizás has aceptado menos de lo que mereces simplemente para no quedarte en soledad. Si es así, permíteme decirte esto con toda la convicción que me queda. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para pronunciar la palabra basta. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu voz, aunque te la hayan silenciado durante décadas enteras. Yo tengo 64 años y volví a comenzar, no cambiando de ciudad ni de identidad. Volví a comenzar estableciendo límites claros. Volví a comenzar ocupando espacios sin solicitar permiso. Volví a comenzar mirándome al espejo sin sentir vergüenza por la mujer que me devolvía la mirada. No necesitas aplausos externos para transformarte. No necesitas que los demás comprendan tu proceso. Solo necesitas una decisión firme y el coraje de sostenerla, incluso cuando las manos tiemblan y la voz se quiebra. Porque aprendí, quizás tardíamente, pero a tiempo para salvarme, que el respeto no se mendiga jamás. Se exige con la frente en alto y el corazón en paz.